Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús enseguida obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús solo en tierra. Viendo que remaban con dificultad porque tenían viento en contra, a eso de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo como si pasara de largo. Ellos, viéndolo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos al verlo se habían asustado. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Entró en la barca con ellos y el viento se calmó. Ellos estaban llenos de estupor, pues no habían comprendido el milagro de los panes, porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy día vamos a elevar oraciones y súplicas a Dios en el día de sus cumpleaños de Beatriz Zárate Lazo, de mi prima, para que al lado de su querido esposo, de sus hijos y demás familiares tenga un día bendecido. También quiero elevar súplicas y oraciones por la familia Monzón Rojas, por cada uno de sus integrantes, sobre todo por la señora Gladys y su esposo, el señor Winter. Y vamos a pedir el eterno descanso de nuestro hermano Saúl García Mendoza, a quien el Señor ha llamado a su presencia. Fuerza a cada uno de sus seres queridos. El día de ayer el Evangelio nos mostraba cómo Jesús alimentó a la multitud, la multiplicación de los panes, que era a la vez la multiplicación de la compasión de Dios. Hoy día Jesús, después de haber llenado los vientres de tanta gente, se toma la delicadeza, porque es la actitud de un buen pastor, de ir despidiendo a la gente. Qué bonito gesto el de Jesús, qué delicado, qué educado, ir despidiendo a la gente mientras él decía a sus discípulos: vayan, ¿no?, al otro lado, a la orilla de Betsaida. Mientras que ellos se adelantaban, Jesús se tomaba la molestia o la delicadeza de despedir a la gente. Es como cuando un sacerdote sale del templo y se pone en la puerta del templo y comienza a despedir a la gente con una bendición, con el agua bendita o con apretón de manos, que normalmente se hacía, pero ahora por el distanciamiento social es difícil o imposible, mejor dicho, por ahora, pero creo que habrá momentos donde sí se haga. Pero no por eso también hay gestos que dicen mucho, ¿no? A pesar que llevamos mascarilla o la careta, siempre hay gestos o palabras que uno dice donde de verdad hace sentir muy bien a los fieles, y los fieles sienten ese cariño afectuoso de parte de los pastores, pero también de parte de cualquiera cuando esté en la familia, en el trabajo, ¿no? Es el buen trato que uno merece. Todos merecemos respeto, absolutamente todos. Y Jesús se toma la molestia de brindarles su calidez a cada uno de sus seguidores. Seguidamente, aquí encontramos un dato muy valioso. Jesús se puso a orar
en el monte. Es un lugar a solas, es un lugar donde va a entrar en intimidad con su Padre en la oración. No solamente toda esa actividad en nuestra vida. Tenemos que tener espacios de encuentro con el Señor, espacios íntimos con Él, espacios donde podamos conversar con Él, donde le podamos contar lo que tenemos, sentimos, aspiramos, o momentos difíciles, contrarios, nostálgicos, frustrantes, tantas cosas que podemos decirle a Dios en la intimidad. Y es muy necesario, porque solo así estamos descargando en Dios toda nuestra vida y lo que nos agobia. Pero si nos vamos tras otras cosas, no nos van a dar un buen resultado, ni mucho menos nos van a ayudar a que seamos libres interiormente. Puede ser inclusive que esas cosas o actitudes nos esclavicen. En el caso de Jesús es una actitud bastante confiada en el Señor, en su Padre, quien tiene que entrar en comunión. ¿Para qué? Para revitalizar las fuerzas, para seguir teniendo esa compasión y misericordia con esa gente que lo sigue. Seguidamente, llegada la noche, Jesús repara en algo que pasa en la barca. La barca se siente que está en medio del mar, Jesús está en tierra y ve que sus discípulos remaban con dificultad porque tenían viento en contra. Qué detalle valioso del Evangelio hoy día que repara el evangelista en este pasaje, porque remar con dificultad implica ya ir contra la corriente. E ir contra la corriente hoy día es muy difícil. De verdad que es muy difícil. Por ejemplo, queremos defender la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Es decir, queremos ir contra el aborto. Pero las economías fuertes, que son economías políticas, quienes vienen con ese vendaval, lamentablemente tenemos que remar contra ese poder. Y es que viene con tanta fuerza que nos da un maretazo y salimos por la borda. Pero tenemos que remar con dificultad frente a esta corriente. Por ejemplo, la ideología de género, que la sociedad construye al ser humano y el ser humano, por construcción de la sociedad, ¿no?, puede elegir lo que quiere ser mañana, varón o mujer. Es decir, la sociedad determina el sexo de esta persona, no la naturaleza. Ir contra esto es sumamente difícil, es ir contra la corriente, es remar con dificultad. Cuando sentimos que en el hogar los hijos no nos hacen caso, cada uno tiene sus propias historias, su propio mundo, sus propios problemas, dificultades, y uno trata de infundir en ellos pues educación, moderación, un poquito más de acercamiento y sensibilidad hacia los padres, pero es bien difícil a veces. Es remar contra la corriente y es dificultoso. Qué difícil es atender a un anciano que está gravemente en cama y todos los días hay que velar por él, día y noche. Es mi papá, es mi mamá. Qué difícil se me hace remar contra la corriente. O soy madre soltera, tengo hijos, no sé con quién dejarlos en casa porque tengo que salir a trabajar y buscar el pan de cada día. Qué difícil es remar en viento en contra. Es decir,
podemos pensar en todas las dificultades que hoy día tenemos y remar contra ellas se nos hace muy difícil y dificultoso. Jesús nota esa dificultad en sus discípulos, pero nos da un aire de aliento y de confianza. Frente a ello, de madrugada, dice, fue hacia ellos caminando. Qué interesante. Ir hacia ellos, venir hacia nosotros caminando. ¿Se dan cuenta que el que toma la iniciativa es Jesús? Frente a la dificultad que tienen los apóstoles, frente a la dificultad que tenemos nosotros. Jesús nota el problema que tiene cada uno y no es ajeno, se acerca. Y hay que saberlo reconocer. Son signos concretos que nos manda Dios en nuestra vida diaria que hay que saber reconocer que está pasando por ahí. No lo dejemos pasar de largo. Tenemos que tener un sexto sentido porque puede haber un signo externo, una palabra, una persona, una imagen, algo que me habla y me dice, no te asustes, cálmate. Soy yo, no tengas miedo. Palabra clave, miedo. Palabra clave, soy yo. Frase que engloba la tranquilidad y el sosiego que necesitamos en el momento angustiante, dificultoso. No tengan miedo, soy yo. Aquí Jesús le pone freno a todos los albores propios de la vida que nos están doblegando. Aquí Jesús nos pone una coraza de tranquilidad y de protección. No tengas miedo, estoy aquí. En ciertas ocasiones muy difíciles hay personas que nos brindan confianza. Sus palabras a veces llegan tanto que nos brindan confianza. Esas son, por ejemplo, con las cuales Jesús nos dice, no tengas miedo, yo estoy aquí. Hay gestos que dan confianza y Jesús nos dice, yo estoy aquí, no tengas miedo. Hay circunstancias que nacen después de una calamidad, después de una epidemia, de una enfermedad, de una soledad y Jesús nos dice, no tengas miedo, yo estoy aquí contigo. Y el otro detalle tan lindo, aparte de no solamente de palabra decir soy yo, sube con ellos a la barca y calma todo el viento. Subir con ellos implica no solamente estoy aquí, sino me comprometo contigo, con ustedes. Subo a la misma barca, me involucro en tu problema, me involucro en tu vida, me involucro en tu dificultad, en tu trabajo, en tus amanecidas, en tus desvelos, en tu tristeza, en tu hambre, en tu desempleo, en tu miseria, en tu abandono, en la muerte. Subo contigo a la barca implica me pongo no solamente en tus zapatos, sino me pongo en tu piel, que es lo que ha hecho Dios con nosotros, meterse en nuestra propia piel. Cuando alguien clama y pide, Jesús se involucra y da una solución. En este caso, la tempestad calma, se aquieta las olas y deja de soplar el viento. Hay fantasmas que encontraremos en la vida que posiblemente nos distraigan. Jesús no es un fantasma, Jesús es una realidad. Y las realidades nos dan seguridad. Porque reconocer a Jesús en nuestra vida y en el momento crítico, justamente hay que tener la mente abierta y el corazón. Se reconoce a Dios con el corazón, no con el estómago.
Los discípulos estaban embotados en el vientre, en el estómago, porque no comprendían el milagro de los panes. Es sencillo, el milagro de los panes es hacer presente: vengo a alimentar tu vida espiritual, no tu estómago. Sobre todo tu vida espiritual que nace de tu corazón, tu fe, eso vengo a alimentar. Pero si yo me quedo en el vientre y en la comida material y no me alimento de la fe que Él quiere darme, me emboto más bien con la parte exterior del vientre y la comida y me sacio, no habrá lugar para ver cómo Dios alimenta y trabaja en mi fe. Mucho ánimo con este evangelio en este día que el Señor nos habla. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávila, apretar la campanita y las misas dominicales los domingos a las 8:50 de la mañana. Bonito y bendecido día en el Señor.